Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a este seminario que arrancó en abril. Clay empezó un ciclo de seminarios o charlas, digamos, de distintos investigadores, grupos de distintos países. Eh, en esta oportunidad nos acompaña Luis Tiruso de Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Trabaja en el grupo de procesamiento del lenguaje natural del instituto. Es doctor e ingeniero en computación de la Universidad de la República, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Sus principales líneas de investigación incluyen el procesamiento del lenguaje natural, traducción automática para lenguajes de bajos recursos, en particular para guaraní y para lenguas de señas, que es lo que nos estará comentando hoy, aplicaciones de PLN para educación, análisis de sentimiento y humor y análisis sintáctico. Bueno, sin mucho más, le voy a dar la palabra a Luis, que seguramente presente además a su grupo de trabajo. La charla va a ser grabada, va a estar disponible después en el sitio de Clay. En esta oportunidad, los participantes van a poder al final hacer preguntas directamente, no a través del chat, sino pueden habilitar su micrófono al finalizar la charla y hacerle comentarios o preguntas a Luis. Bueno, adelante Luis, gracias, ¿eh? Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Bueno, un poco lo que dijo la charla de hoy. Yo soy Luis Chiruso y la charla de hoy va a ser sobre PLN y traducción automática para lenguas de bajos recursos, en particular el caso del guaraní, que es un idioma con el cual hemos estado trabajando mucho. Pero antes queríamos hacer una pequeña presentación del grupo de procesamiento del lenguaje natural, que es el grupo de investigación en el cual yo trabajo dentro del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, acá en la Universidad de la República. Y bueno, queríamos presentar un poco cómo es el grupo y las distintas líneas de investigación que tenemos. Acá hay algunos datos acerca del grupo donde pueden seguirnos en las redes o entrar a mirar un poco de la información que tenemos. Eh, el mail de contacto, el Twitter, la página web y bueno, si quieren hacer preguntas también o seguir algo de algunas noticias e información que ponemos dentro de nuestro Google Groups. Bien, esto es un poco un panorama de los que somos actualmente en el grupo, unas 15 personas, algunos más también que bueno, se están sumando ahora y no estaban en esta foto. Y bueno, faltan algunos que no nos mandaron la foto, pero sí, somos un grupo de entre 15 18 personas, algo así. Y entonces, ¿qué nos interesa investigar? No sé si todos tienen claro qué es el procesamiento del lenguaje natural. En realidad es el área, como la disciplina dentro de la inteligencia artificial que trata de hacer que las computadoras entiendan o generen lenguaje humano, ¿no? Entender y escribir las lenguas que hablan los humanos, como por ejemplo el español, el inglés, el guaraní, el portugués. Y bueno, y hasta hace algunos años esta área estaba como, digamos, debajo del radar, ¿no? No tenía como tanta prensa, hasta que allá por 2022 apareció ChatGPT y fue como un boom y como que todo el mundo empezó a querer interesarse acerca de cómo funcionaba esto, porque bueno, era como la primera vez que uno podía ver en vivo que una computadora podía contestarte todas las preguntas que vos tenías, uno podía chatear con una computadora y podía contestar todas las preguntas. Pero en realidad nosotros venimos siguiendo esta área desde hace muchísimos años y vimos cómo fue toda la evolución hasta ese momento. Entonces, bueno, sabemos que no hay nada mágico detrás de eso. Entonces nosotros estudiamos cuáles son las herramientas que hacen que eso sea posible, cómo hacer para mejorarlas, qué limitaciones tienen, etcétera. Entonces, algunas de las tareas en las que trabajamos tienen que ver con traducción automática, con el uso de herramientas de PLN para la educación, el uso de PLN en videojuegos, sistemas de preguntas y respuestas, PLN para lenguas de señas y muchas otras más. Entonces, bueno, acá hay algunos de los cursos que dictamos dentro del grupo de procesamiento del lenguaje natural. Los principales son aprendizaje automático, redes neuronales para el lenguaje natural, introducción al procesamiento del lenguaje natural. Y después hay otros dos que hace un par de años que no se dictan, pero en algún momento es posible que vuelvan. Gramáticas formales para el lenguaje natural y análisis semántico del lenguaje natural. Estos son cursos de grado y posgrado académicos que se dictan acá mismo en la Facultad de Ingeniería. Y también tenemos cursos de posgrado profesional como el de redes neuronales, introducción a arquitectura de aplicaciones, análisis de textos e introducción al aprendizaje automático. Y para los que no están en Uruguay, en realidad hacemos a veces cursos que son parte de eventos, digamos, cursos cortos que se dictan como parte de eventos. Hemos estado en la Escuela Iberoamericana de Aprendizaje Automático, la Escuela Latinoamericana de Informática, en la Escuela Internacional de Inteligencia Artificial y la South American NLP School, que se va a realizar ahora dentro de poco en Buenos Aires, la segunda edición.
Y bueno, también si quieren seguir un poco qué cursos dictamos y qué cosas hacemos, lo pueden ver en la página de PLN que les dejo ahí abajo. Y bueno, quería comentarles algo acerca de algunas de las líneas que trabajamos. La primera es el uso de herramientas de PLN para la enseñanza. Este es un proyecto en el que estamos trabajando desde hace muchos años, desde 2016, por ahí, 2017. Y, y bueno, la idea principal es construir una herramienta, una plataforma llamada Sinasina, que pueden ver más ahí en el link, que contiene muchas cosas, muchas aplicaciones de PLN para la enseñanza. En particular, estamos trabajando con dos ahora, que son chatbots para enseñanza de inglés y una herramienta de corrección de textos estudiantiles de estudiantes que estén aprendiendo inglés. Y además tenemos una plataforma que lo que hace es tener juegos de práctica. Tiene, por ejemplo, una batalla naval, crucigramas, sopas de letra, etcétera. Esa se puede acceder libremente buscando la plataforma de Sinasina. Y bueno, son juegos de práctica para niños que están empezando a aprender inglés. Nosotros trabajamos mucho en esto como un proyecto de extensión en el cual tanto investigadores como estudiantes como otras personas, digamos, se acercan y pueden colaborar en esto. Y vamos regularmente a escuelas rurales de Uruguay a probar estas herramientas y a mostrar cómo funcionan. Y bueno, y es muy lindo porque hay muchos niños que se copan con la idea y que trabajan con estas herramientas. Entonces, bueno, esto es parte de lo que es un espacio de formación integral que nuclea tanto la investigación como la enseñanza como la extensión en la universidad. Otra línea de procesamiento, que esta no me voy a concentrar mucho acá porque es la que les voy a contar después, es sobre procesamiento de lenguas de bajos recursos, en particular el guaraní, las lenguas de señas, el portuñol. Bueno, hoy les voy a hablar en particular acerca del guaraní en todo un ratito. Bien, otra línea interesante que tenemos es sobre análisis de subjetividad y desde hace muchos años estamos trabajando en esto y al principio era análisis de sentimiento, ¿no? Ver si la polaridad de un tuit es positiva o negativa, detección de emociones, si la persona que lo está tuiteando está enojado o está feliz o tiene miedo, lo que sea. Y después nos metimos dentro de la subárea del humor computacional. Entonces ahí organizamos un montón de competencias, el ciclo de competencias Jaja, que es todo acerca de detección y generación de humor en español. Y el ciclo no, la competencia Muajaja que se hizo este año, que es en particular de generación de humor, pero se hizo para el inglés, el español y el chino. Y, y bueno, también pueden entrar a esas páginas para enterarse un poco más de qué se tratan esas competencias y cómo participar también. Otra línea es procesamiento de archivos del pasado reciente, como muchos sabrán, en Uruguay como en otros países de Latinoamérica, hace aproximadamente 50 años, alrededor de 50 años, hubo dictaduras militares que fueron muy represivas y bueno, hace unos años acá en Uruguay se encontraron una serie de documentos microfilmados que estaban muy deteriorados, que tenían como muchos datos de inteligencia acerca de esa época de la dictadura. Entonces, bueno, el objetivo de este proyecto es restaurar esa información y poder procesarla, digitalizarla y encontrar datos a partir de ahí. Y bueno, nuestro aporte se centra principalmente en la parte de obtener el texto a partir de las imágenes que están microfilmadas, que están muy deterioradas, las agarró la humedad y tienen ciertos problemas, y bueno, cómo mejorar esa calidad y extraer información de ahí. Entonces, bueno, ese es otro proyecto muy interesante en el cual estamos colaborando. Y hay otras líneas más, por ejemplo, mucho trabajo respecto a sistemas que hagan respuestas a preguntas. Hemos trabajado con noticias sobre COVID, los reglamentos de la facultad, informes de proyectos. Organizamos algunas competencias respecto a esto. También trabajamos mucho con LLMs y, bueno, las técnicas de extensión de los LLMs como RAG y derivación lógica. Y también trabajamos con procesamiento de textos periodísticos, creamos un modelo BERT para noticias uruguayas y este año además estamos trabajando en hacer un LLM sobre textos de noticias uruguayas, bueno, y competencias de detección o resolución de clickbait. Entonces, bueno, eso es un panorama más o menos de las líneas en las que trabajamos en el grupo. Así que ahora sí, me voy a concentrar en particular la línea en la cual vamos a hablar en esta charla, que es sobre traducción PLN y traducción automática para el guaraní, digamos, para la lengua de bajos recursos en general, pero en particular voy a hablar acerca del idioma guaraní. Así que empezamos con la introducción. Bien, primero, en las Américas hay alrededor de 750 lenguas que son de pueblos originarios, más allá de las lenguas que vinieron con los europeos, con la llegada de los europeos al continente, ya había muchas personas habitando de todo a lo largo de las Américas y hablaban sus propias lenguas y se estima que la cantidad de lenguas en total es alrededor de 750. Y últimamente las tecnologías del lenguaje están teniendo un boom y están funcionando muy bien para muchas cosas.
Pero hay un dato clave, que es para que las tecnologías del lenguaje funcionen bien, se necesita algo que no todas las lenguas tienen y es datos. O sea, se necesita tener datos digitalizados acerca de una lengua para que los sistemas de tecnología del lenguaje funcionen bien. Y en nuestro caso, en las alrededor de 750 lenguas que hay de pueblos originarios del continente americano, la mayoría son lenguas de bajos recursos. O sea, tienen muy pocos datos digitales con los que se pueda trabajar, tienen muy pocos datos en audio o en texto o presencia en la web directamente. Entonces es muy difícil trabajar con esas lenguas y los sistemas naturalmente funcionan muy mal. Muchas de estas lenguas además están en peligro, o sea, tienen pocos hablantes o no se transmiten de los hablantes a sus hijos, entonces están directamente en peligro de extinción. No es el caso del guaraní, que es la lengua que vamos a hablar hoy, porque el guaraní tiene un buen número de hablantes, eh, pero sí, hay muchas lenguas que hay que tener cuidado porque si no, las lenguas van a desaparecer. Entonces, ¿qué son las lenguas de bajos recursos? Se trata de idiomas que tienen pocos datos digitales que se pueden usar para sistemas de aprendizaje automático o para entrenar sistemas, y de hecho no son raras, digamos, la mayoría de las lenguas del mundo, la mayoría de las 8.000 lenguas del mundo, son lenguas de bajos recursos, o sea, son un puñado de lenguas nomás las que tienen suficientes recursos. Tenemos el inglés, el español, el chino, el árabe, unas pocas más, pero la gran mayoría de las lenguas tienen muy poquitos recursos. Entonces, por ejemplo, Américas NLP es una iniciativa en la que también estamos colaborando que trata de construir recursos y fomentar la investigación sobre las lenguas originarias bueno, de las Américas, no solo de Latinoamérica, sino de todas las Américas. Bueno, y todos los años se hace un workshop, se proponen tareas, se crean datos nuevos para algunas de estas lenguas bueno, se fomenta que investigadores de todo el mundo participen trabajando con estas lenguas. Entonces, bueno, ahí tienen un link donde pueden ver esa iniciativa que también se realiza todos los años y también se puede colaborar ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de estas lenguas de bajos recursos? Que no hay las herramientas a las cuales uno está acostumbrado, por ejemplo, a ir a ChatGPT y empezar a hablarle en un idioma, bueno, no funciona bien para las lenguas de bajos recursos, no hay modelos de lenguaje, ni traductor automático, ni cosas más simples con las que normalmente contamos en procesamiento de lenguaje natural, como un tagger de categorías gramaticales, un parser, en reconocimiento de entidades con nombre, etcétera. Bueno, no hay nada de eso, o sea, porque hay muy pocos recursos. Entonces, ¿cómo trabajamos con estas lenguas? De a poco, digamos, tratando primero de construir recursos y después de hacer magia con los pocos recursos que uno tiene. Entonces, el guaraní es un idioma nativo de América del Sur. No es un idioma que esté en peligro en el sentido de la cantidad de hablantes, porque tiene entre 6 y 10 millones de hablantes, principalmente en Paraguay, pero también en zonas de Argentina, Bolivia, Brasil. Entonces, bueno, no está en peligro de extinción, digamos, de que desaparezca la lengua, pero sí es vulnerable porque está muy en contacto con el español, con el portugués, y bueno, y eso va erosionando como la autonomía del lenguaje. Y bueno, ha estado en contacto con el español, con el portugués, con otras lenguas europeas por alrededor de 500 años, y tiene una particularidad que no estoy seguro, pero creo que es como la única lengua de pueblo originario americano que le pasa esto, que es que los hablantes no son solamente de pueblos originarios o descendientes, sino que en Paraguay por lo menos toda la sociedad lo habla, casi toda la sociedad lo habla, cualquiera sea el estrato social, población urbana, población rural, o sea, todos en mayor o menor medida tienen algo de conocimiento de guaraní. Bueno, no sé, no puedo afirmar si es el único caso en una lengua de pueblo originario que pase eso, pero por lo menos el guaraní tiene esa característica. Hablemos un poco de cómo es la sintaxis. Acá tenemos una oración en guaraní simple, Daguatay Boejaope, que significa no camino a la escuela. Si la analizamos, estos son dos palabras. La primera es la correspondiente a no camino y la segunda es la correspondiente a la escuela. Y eso se puede analizar mirando que Daguatay es en realidad la raíz del verbo caminar, guatá, que tiene un prefijo de primera persona de singular, que significa yo camino, y después tiene una cosa un poco particular que es un circunfijo de negación, que es si yo tengo la palabra aguatá, que significa yo camino, y le pongo el circunfijo de negación, estoy diciendo yo no camino. Y para eso tengo que ponerle la partícula end al principio y la i al final. Entonces te queda daguatay. Y del otro lado tenemos la otra palabra, boejaope, que significa a la escuela. Y acá ya tenemos otra característica interesante, que a diferencia del español y del portugués y del inglés, que son lenguas que utilizan preposiciones, yo digo a la escuela, en guaraní se hace al revés, se ponen posposiciones. Entonces yo diría escuela a, en este caso, boejaope. Y además se pega a eso, ¿no? Y te queda una sola palabra. Entonces, es el lema de escuela con el sufijo a. Entonces, bueno, tiene algunas características que lo hacen un poco distinto de las otras lenguas con las que está en contacto.
Y bueno, y está en contacto con lenguas europeas desde hace muchísimos años, digamos, desde que comenzaron a llegar europeos a la región, hace casi 500 años que ya estaban en contacto con la lengua guaraní, y de hecho los jesuitas, en las misiones jesuitas, fueron los primeros que tuvieron contacto con el pueblo guaraní, y como vieron que era una familia de lenguas tupí-guaraní que se hablaba muchísimo en la región y era muy extensa geográficamente, decidieron utilizarla para evangelizar. Entonces, eso, gracias a eso es que se preservó mucho más que otras lenguas, o sea, otras lenguas prácticamente desaparecieron y sin embargo el guaraní, los jesuitas escribieron una gramática, hicieron un diccionario, tradujeron la Biblia, entonces bueno, eso permitió que se preservara. Pero a su vez, a lo largo de todo este tiempo y con el contacto, han surgido muchas variedades, variedades regionales, el de Paraguay, el de Bolivia, el del pueblo originario Boa, que se habla en Paraguay y en Brasil, la variante argentina. También variedades temporales, como el guaraní clásico o litúrgico, que es el que se usa en la Biblia y en otros textos religiosos, el guaraní académico, el guaraní moderno, guaraní que incorpora muchos cambios de código, como el Yopará y el YGA, y en esto iba a concentrarme ahora. O sea, el cambio de código es un fenómeno que ocurre no solamente en el guaraní, sino que ocurre en todos los lugares donde haya contacto de poblaciones que hablan distintos idiomas. Entonces, el cambio de código es un fenómeno en el cual la población que habla un idioma incorpora términos y frases que vienen de otro idioma y los usa naturalmente en el idioma que tienen. Entonces, eso se da muy fuertemente en Paraguay entre el español y el guaraní, y uno de los resultados de eso es una variedad que se llama yopará, que yopará ya es una palabra que significa mezclado, y es más o menos el idioma que es hablado por todos los estratos de la sociedad. Entonces, es un guaraní que tiene mucho code switching, digamos, es muy fuerte el cambio de código que ocurre entre guaraní y español. Entonces, es guaraní con muchos préstamos del español constantemente, o al revés, español con muchos préstamos del guaraní constantemente. Y eso es muy común, digamos, que eso se dé en Paraguay. Entonces acá tenía un ejemplo de una vez que fui a Paraguay y estuve en una fiesta por la noche de San Juan y hicieron un pericón. Entonces, bueno, nosotros en Uruguay, por ejemplo, estamos acostumbrados a que el pericón, que es una danza tradicional que tiene una parte recitada, esté en español, digamos. Acá lo hacemos directamente en español, pero en Paraguay lo hacían en guaraní, y acá probablemente los que entiendan guaraní entenderán un poco de lo que dice. Los que no hablamos mucho guaraní no entendemos mucho, pero sin embargo, aunque no hables guaraní, podés ver que hay algunas palabras que se pueden llegar a reconocer. Como por ejemplo, acá estoy marcando en verde, dentro de un montón de palabras que están en guaraní, tenemos camionpe, chofer, pasaje, la gente. Esos son directamente préstamos del español que no están adaptados. O sea, directamente son palabras de español que están prestadas dentro de la frase en guaraní. Y a su vez tenemos otros que son como adaptaciones. Entonces ahí tenés dapagay y nderepagay, que es el verbo pagar en español, que está adaptado morfológicamente para que sea un verbo de guaraní. Entonces no tenés ndapagay es no pago y nderepagay es no pagás. Entonces ahí es una adaptación morfológica. Esos son dos ejemplos de cambio de código que ocurrieron en el mismo, digamos, en el mismo texto. Entonces, el primer trabajo que quería comentarles es, nosotros estamos trabajando con el guaraní desde aproximadamente 2018, 2019, y este es un trabajo de 2022 que fue un trabajo muy interesante porque fue como el primer corpus paralelo guaraní-español más o menos de un tamaño razonable que se publicó, que lo hicimos en colaboración con investigadores de Paraguay, investigadores de acá de Uruguay. Y bueno, es un corpus que le llamamos Yoyayobay, que está derivado, digamos, de la palabra paralelo en guaraní. Entonces, bueno, por eso le llamamos, para un corpus paralelo, le llamamos Yoyayobay. Y bueno, es un corpus que está disponible libremente. También pueden entrar al GitHub del grupo PLN y bajárselo. Ahí está el link. Y es un corpus paralelo español guaraní moderno que tiene unos 30.000 pares de oraciones en total, un poco más de 30.000 pares de oraciones. Son unos 500.000 tokens o palabras en guaraní, 760.000 en español. Siempre se da una relación así de que son más palabras en español que en guaraní, porque el guaraní como que es más compacto, digamos, con menos palabras puedes representar más cosas. Y bueno, y tiene datos que vienen de varias fuentes, datos periodísticos, datos de blogs, algunos libros y algunas cosas más. Tiene mucha mezcla de variedades, tiene Yopará, tiene guaraní puro. Y bueno, tiene una separación oficial en Train Dev Test, ¿no? En entrenamiento, desarrollo y pruebas, para que, bueno, que la gente cuando haga experimentos podamos todos atenernos a esas particiones para decir, bueno, entreno siempre con esto, después pruebo sistemas con esto y al final veo el resultado final con test. Esa era nuestro objetivo.
La verdad es que no sé si la gente que lo está usando hoy en día, digamos, como los sistemas directamente van y crawlean todos los datos que encuentran en la web, no sé si están respetando las particiones para entrenar cosas. Entonces, bueno, un poco hay que tener cuidado con eso porque es posible que algunos sistemas ya hayan usado la partición de test para entrenar, lo cual no está bueno. Bien, sobre la composición del corpus, esto es un poco las distintas fuentes que hay. Las dos fuentes periodísticas que tenemos son SPL y ABC, que son como componen la mayor parte del corpus, pero después hay textos de seminarios, de algunos libros, textos traducidos a mano a propósito para construir el corpus, el resultado de una hackathon, etcétera. Esto es en cuanto a composición, pero después nos interesaba saber, digamos, qué variedades había dentro de cada uno de los subsets. Entonces lo que hicimos fue sortear algunos ejemplos de cada subset y se lo dimos a hablantes nativos para que los evaluaran y nos dijeran si o qué variedades de guaraní se estaban usando. Entonces, mayoritariamente, debido principalmente a que los textos periodísticos utilizan muchísimo Yopará, mayoritariamente nos quedó que esta variedad azul es la que más se usa, que se usa principalmente en este subset y en este subset y un poco en los demás. La segunda es el guaraní, lo que diríamos el guaraní académico o guaraní puro, que es la roja, que se utiliza mucho más en otras. Y después está la otra mezcla, que ahora vamos a ver ejemplos de estas mezclas, que es la otra mezcla llamada YGA, y ahora les voy a mostrar un poco en qué se diferencia. Entonces, primero, ¿cuál es la diferencia entre Yopará y guaraní puro o académico? Digamos, hay como una discusión en todo lo que es la Academia de Paraguay acerca de cómo decir algunas palabras. Uno en guaraní puede decir avión de dos maneras posibles. Una es mba urubebe y otra es avión. Entonces, la primera, mba urubebe, en realidad viene de un neologismo que viene de la palabra para vehículo o contenedor y la palabra de volar o vuelo. Y claro, esto es un neologismo, esto es, en la época del pueblo guaraní no existían los aviones, ¿no? Estamos hablando de hace 500 años, no había aviones, los españoles tampoco conocían los aviones, entonces obviamente no había palabra para decir avión. Entonces surge la duda de, bueno, ¿cómo vamos a decirle a los aviones? Entonces puede ser a través de un calque, de una palabra préstamo que viene de otro idioma, del portugués o del español, como avión, o podemos construir un neologismo que sea, bueno, ¿cómo podrían haberle llamado a un vehículo volador si lo hubieran conocido en ese momento? Y bien, entonces, normalmente está como esta tensión en cuál de los términos es el más correcto para decirle. Nosotros no vamos a entrar en esa discusión, pero bueno, existe esa tensión y bueno, uno diría que en guaraní académico o puro uno tendería a utilizar este término de acá y en el guaraní más estándar y coloquial utilizaría el de abajo, que es un calque de otro idioma. Bien, y acá hay ejemplos de las distintas variedades que hay en el corpus. La de arriba del todo es guaraní puro, que no tiene como ninguna interferencia de otros idiomas. En la segunda vemos un ejemplo en lo que es YGA, que es el caso en el cual yo tengo palabras en guaraní y las palabras, digamos, los préstamos del español están incorporados morfológicamente. Entonces acá es el verbo renunciar, que está incorporado, digamos, morfológicamente y ya pasa a ser un verbo del guaraní, o renunciar. Y en el otro ejemplo el tercero, tenemos un ejemplo de Yopará, que es directamente las palabras que vienen del español están puestas como préstamos, pero sin ni siquiera una eh, adaptación morfológica. Entonces, por ejemplo, allanamiento, yo no podría escribirlo de esa manera, o munición, yo no podría escribirlo de esa manera con la morfología oficial de guaraní, pero están puestas ahí directamente y es bastante común hacerlo de esa manera también. Entonces, bueno, son como las tres variedades principales. Bien, era un ejemplo de cómo hicimos la alineación del corpus para que vieran, digamos, teníamos el problema de que en guaraní había, los artículos de noticias que teníamos eran bastante más cortos que en español, entonces había que encontrar una forma de alinear. Lo voy a pasar medio rápido, así me puedo concentrar en otras cosas. Porque otra cosa que hicimos con ese pequeño corpus que habíamos construido, ¿no? El Yoyayobay de unas 30.000 oraciones, fue hacer los primeros experimentos de traducción automática, digamos, de mediano porte de guaraní. Entonces ahí hicimos unos experimentos que utilizaban nuestro corpus Yoyayobay, la partición de entrenamiento y la partición de entrenamiento expandida usando la Biblia, ¿no? La Biblia es un texto que está traducido a muchísimos idiomas, entonces se usa mucho en traducción automática, por más de que para la traducción automática no es un texto muy bueno porque es un texto arcaico. Entonces, claro, para las variedades modernas de los idiomas no está hecho igual, digamos, no es tan bueno. Pero sin embargo se usa muchísimo, porque es un texto bastante grande que está disponible en una cantidad de idiomas impresionante. Entonces, bueno, hicimos experimentos con nuestro corpus de entrenamiento base, que nos dieron estos resultados. Estas son dos métricas de traducción automática muy estándar, la métrica BLUE, que mide a nivel de tokens de palabras, y la métrica CHARF, que mide a nivel de caracteres. Y bueno,
Estas métricas son como muy utilizadas, cuanto más alto es el valor, mejor. Y bueno, en estos casos, en estos experimentos que habíamos hecho originalmente, en la dirección de español a guaraní, el que andaba mejor era entrenar con el corpus de entrenamiento y la Biblia, el que andaba mejor en la otra dirección también. Teníamos unos primeros números que estábamos muy contentos con nuestros primeros números. Y entonces cuando ya estábamos con todo este trabajo, estaba, digamos, en marcha, ya lo estábamos publicando, ya teníamos resultados, apareció Google, digamos. Google no tenía hasta ese momento un traductor automático del guaraní, y en ese momento, cuando nosotros ya teníamos todo publicado, dijeron, bueno, mira, ahora tenemos un traductor automático en guaraní, y obviamente siendo Google, el Google Translate andaba mucho mejor que nuestro sistema. Entonces ahí, justo acá, en esta medida Blue, nosotros todavía le ganamos por un poquito, pero bueno, obviamente Google tiene muchas más cosas, puede trabajar con muchos más datos, entonces bueno, nos ganaban en unas cuantas de las métricas. Pero bueno, no se preocupen que esto no va a quedar así. Ahora les voy a contar acerca de otro trabajo. Esto fue en 2022. Este es otro trabajo que fue de 2024, que nos concentramos principalmente en la traducción automática, realizando aumentación de datos mediante gramáticas. Y bueno, esto es un trabajo que se publicó en 2024 en una conferencia que se llama NACL, que es en ese momento era el North American Chapter of ACL, ahora se llama Nations of the Americas Chapter of the ACL, y es como una de las conferencias más importantes dentro del área de PLN. Y, y bueno, estábamos muy contentos porque este paper salió premiado como mejor paper dentro del track que era procesamiento de lenguas de las Américas de ese año. Y bueno, entonces, ¿de qué se trata este paper? Normalmente cuando uno va a entrenar un método de aprendizaje automático, como por ejemplo el traductor automático, en el entrenamiento clásico, lo que uno tiene es un conjunto de datos que se lo voy a pasar a un modelo para entrenarlo, ¿no? Tengo un conjunto de entrenamiento y luego entreno ese modelo y después obtengo unas métricas, cierto valor de métricas que lo voy a evaluar en datos no vistos, ¿no? En datos de test. Eso es el entrenamiento clásico. Nosotros nos concentramos en un tipo de entrenamiento que es un entrenamiento en dos etapas, en donde primero voy a tener una etapa de preentrenamiento y después voy a tener una segunda etapa que le voy a llamar fine tuning. Entonces voy a preentrenar con un montón de datos y voy a fine tunear con otros. Estos dos tipos de datos son distintos. El preentrenamiento se puede hacer con datos de menor calidad, digamos. Se puede hacer, nosotros utilizamos datos sintéticos creados por nosotros, la Biblia, que ya les decía que es un corpus que se usa, pero no es el mejor, el ideal para entrenar, y bueno, combinaciones de estos tipos de datos. Y después el fine tuning sí lo hicimos con datos lo más puros posibles de nuestro conjunto de entrenamiento. Probamos con distintos modelos de traducción, LSTM, Transformers, hicimos un extensivo tuning de hiperparámetros, y con esto logramos mejorar los resultados respecto a solamente hacer el entrenamiento inicial, ¿no? Solamente entrenar con el conjunto de entrenamiento nos daba cierta performance, pero si usamos un preentrenamiento seguido de un fine tuning nos da mucho mejor. Entonces, bueno, nos vamos a concentrar en cómo creamos estos datos sintéticos, que es la parte como creo que más interesante del paper. Y nosotros creamos dos conjuntos de datos sintéticos. El primero es a partir de una gramática de rasgos, que una gramática de rasgos es un tipo de estructura formal que describe cómo son las palabras de un idioma, y lo que hicimos fue crear una gramática de rasgos paralela entre español y guaraní. Entonces, por ejemplo, acá a la izquierda tenemos cómo se representa un verbo en nuestra gramática, que tiene tipo, modo, tiempo verbal, persona, número. A la derecha tenemos cómo se representa un sustantivo, que tiene también tipo, género y número. Pero acá ya tiene información distinta en español y en guaraní, porque en español se utiliza el género masculino, femenino o común, pero en guaraní no se utiliza género gramatical. Entonces, esa información no está. Sin embargo, en guaraní sí se utiliza la nasalización, que es una propiedad de las palabras que explicita cómo se combinan con otras palabras, pero en español eso no existe. Entonces, bueno, con esto nosotros podíamos describir de forma paralela cuáles son las características de palabras en español y guaraní, y lo que hacíamos era como crearnos un lexicón, digamos, una lista de palabras donde decía cuáles son las palabras correspondientes en un idioma y el otro y con sus características. Entonces, por ejemplo, al lado del verbo tenemos el verbo mirar, y yo lo puedo conjugar y digo, bueno, miro es amañá, mira es omañá, miré es amañacuri, miró es omañacuri. Del lado de los nombres tenemos perros, yaguá, pero perros es yaguacuera, y así. O sea, yo tengo no solamente una lista de palabras correspondientes, sino además cuáles son sus características morfológicas. Entonces, con esto creamos reglas de transferencia sintácticas, o sea, partiendo de las palabras que ya tienen sus características, tenemos reglas para decir cómo se pueden combinar.
Entonces acá tenemos la oración, ellos no triunfan en español, que sería Ndopu Akabei Hikwai en guaraní, es una de las formas de traducirlo, y tenemos formas de transferir estas reglas. Entonces, en español nosotros tenemos acá una frase verbal que es la negación no seguida del verbo triunfan. Y eso en guaraní se escribe distinto. Como ya les había comentado, una negación en guaraní es en realidad una propiedad de la palabra, es como que yo transformo la palabra negada. Entonces eso se traduce en una regla que dice, bueno, si yo en español tengo una frase verbal que es una negación seguida de un verbo, en guaraní lo que voy a tener es una frase verbal que solo tiene el verbo, pero está negado. El atributo de la negación lo tiene prendido. Bien, entonces esto es una forma de hacer una regla de transferencia para pasar del español al guaraní. Estas reglas no son perfectas porque hay muchísimos casos que uno no puede contemplar tan fácilmente sin tener ejemplos. Entonces, bueno, lo que tratábamos de hacer acá era obtener como una especie de línea base donde sabemos que todo lo que podemos transferir está transferido correctamente, pero probablemente se nos escapen cosas. Entonces, la idea de esto era poder generar oraciones sintéticas, oraciones nuevas, inventadas, aleatorias y poder transferirlas a guaraní. Lo que hicimos fue recorrer nuestras reglas de gramática y generar un montón de oraciones en español y después las transferimos con las reglas a guaraní y con eso lo bueno que tiene es que podemos crear tanto datos como queramos. Creamos montones de datos porque total uno aleatoriamente puede ir sorteando y creando cosas nuevas. Entonces con esto hicimos un conjunto paralelo que tiene más de 1 millón de tokens, creo que tenía como 2 millones de tokens en guaraní, una cosa así, y su correspondiente en español también. Pero un problema que tiene es que como son oraciones aleatorias, en realidad yo estoy generando cosas que son completamente random. O sea, oraciones como una piedra mintió, él no apretará nuestras sopas. O sea, son oraciones que no tienen una interpretación semántica buena, salvo que tengan un contexto poético, ¿no? O sea, son oraciones completamente random. Igual sabemos que sintácticamente iban a estar bien. O sea, tenemos una piedra mintió el correspondiente en guaraní. Puede que el significado sea un poco extraño, pero sintácticamente iban a estar bien. Pero bueno, para hacer cosas que estuvieran más ancladas en la realidad, lo que hicimos fue intentar traducir el corpus Ancora, que es un corpus de noticias en español que tiene unas 14.000 oraciones, 500.000 tokens. Y lo que hicimos fue recorrer y recorriendo cada una de las oraciones del corpus Ancora y detectar chunks, pedacitos que podíamos traducir con nuestra gramática y pasarlos al guaraní. Entonces, por ejemplo, una oración, Josep y Ángel Ortiz desbordan ilusión en su mirada. Nuestro sistema detectaba que podía traducir la conjunción y desbordan la ilusión en su mirada. Esos pedacitos se podían traducir con la gramática, entonces los traducimos y nos queda Josep, ja, Ángel Ortiz o yo vi, ilusión y maeme. Acá, por ejemplo, la palabra ilusión no teníamos correspondiente en guaraní, entonces la dejamos igual. ¿Cuál es el efecto de esto? Estamos creando una especie de code switching sintético, de cambio de código sintético. Las oraciones son más verosímiles porque parten de textos de noticias que eran reales, pero a la vez estamos como introduciendo una especie de cambio de código artificial. Y eso se parece bastante, digamos, no es real porque no está hecho naturalmente, pero se parece un poco al cambio de código que ocurre en los textos en Shopara. Entonces, bueno, ahí sí hicimos experimentos de traducción automática utilizando estos datos, los datos, digamos, sintéticos los usamos para preentrenar y después los datos reales de Yoyoyobai los usamos para fine-tunear. Y bueno, y acá tenemos una comparación. Estos eran los resultados que teníamos en el experimento original que les había contado antes del corpus Yoyoyobai. Estos son los resultados de Google y en la dirección de español a guaraní le pudimos ganar a Google por bastantes puntos, digamos, 2 puntos de Charef y como 7 puntos de Blue. Entonces ahí quedamos muy contentos. En la otra dirección de guaraní español no le llegamos a ganar a Google, pero igual no estuvimos tan lejos. O sea, como acá para Blue apenas unas décimas abajo, creo que sí, 13 centésimas abajo apenas, y acá 1 punto y algo. Entonces, para la poca cantidad de datos que teníamos, digamos, fue un gran logro haber llegado a este nivel de performance utilizando ese truco de generar datos sintéticos, entrenar primero con los datos sintéticos, hacer como una base de preentrenamiento y después fine-tunear con datos reales. Bien, entonces, ahora les voy a contar un poco, esto fue un trabajo de 2022, un trabajo de 2024, les voy a contar un poco en qué estamos trabajando ahora. Estamos trabajando en varias líneas, pero uno de los proyectos más interesantes que estamos trabajando ahora es tratar de construir un LLM en guaraní. Y este es el proyecto Guarania, que tienen ahí el link también si quieren entrar a bichar un poco, que es el objetivo, es un proyecto con financiación BID que está organizado principalmente por el CIDIT de Paraguay. La idea es desarrollar y disponibilizar herramientas de inteligencia artificial para guaraní
Y como que la más importante que queremos tratar de construir es un chatbot estilo ChatGPT o estilo Gemini o los chatbots que se utilizan actualmente, o sea, son Large Language Models, modelos de lenguaje de alto porte. Y en particular nos interesa adaptarlo también a dominios particulares de interés, dominio médico y dominio educativo en principio, podría llegar a ser otros. Entonces, bueno, la idea un poco es construir herramientas y un ecosistema de participantes que quieran utilizar esas herramientas, usarlas y seguir manteniéndolas y utilizarlas para otras cosas. Entonces, bueno, estamos un poco en eso. ¿Qué etapas se cumplieron hasta ahora? Se recopiló un montón de contenido en la web. Esto trabajan muchos investigadores de Paraguay, algunos de Uruguay y algunos de otros lados también. Y bueno, es como un grupo muy lindo de personas que están trabajando en esto y haciendo un montón de cosas. Entonces, bueno, hay como disponibilidad para que algunos estén recopilando contenido en la web, otros tratando de hacer la deduplicación, otros haciendo experimentos con corpus sintéticos, etcétera. Entonces, hasta ahora se recopiló un montón de contenido en la web que se puede encontrar. Se compararon varios datasets que ya existían del guaraní, se obtuvieron libros nuevos, más información de la web, etcétera. Y lo que detectamos es que muchas de las fuentes tenían contenido duplicado. Entonces, por ejemplo, la Biblia aparecía de distintas maneras en distintos datasets. Entonces, bueno, eso había que condensarlo de alguna manera y tratar de tener una sola versión de esas. Entonces, bueno, con eso uno obtenía un montón de datos y al de duplicarlo quedan muchos menos, pero igual quedan unos cuantos. También se trabajó en construir muchos más datos sintéticos, obtener más datos paralelos en guaraní español, que los traduzcan hablantes nativos, después también que los verifiquen. Y hemos trabajado en mejoras en traductores automáticos. En particular, quería contarles también acerca de una mejora en traductores automáticos que hemos estado haciendo recientemente. Lo que hicimos fue la misma estrategia que les conté antes de preentrenar con datos sintéticos y después entrenar, fine-tunear con datos reales, con los mismos datos sintéticos que antes, pero usando otros modelos base. En este caso usamos el NLLB, que es de Meta, y el Opus MT, que es de la Universidad de Helsinki. Y bueno, con esto logramos mejoras sustanciales en varios de las métricas, de hecho en todas las métricas. El Opus MT con esta estrategia de preentrenar y luego fine-tunear le saca bastantes puntos al modelo que ya teníamos en aquel 2024. Entonces, bueno, con estos resultados estamos contentos, digamos, de que se pueden hacer traducciones un poco mejores. Eso es una de las cosas que hemos logrado hasta el momento. Y luego, ya actualmente estamos trabajando en hacer fine-tuning de Large Language Models. O sea, los modelos de lenguaje, los chatbots tipo ChatGPT y la familia de ese tipo de cosas, siempre son modelos de lenguaje LLMs. Por ejemplo, el que desarrolla Meta, que es un llama, el que desarrolla, bueno, el Qwen, que es desarrollado por investigadores en China, otros modelos más. El que utiliza ChatGPT es un modelo que se llama GPT, que está desarrollado por OpenAI. Siempre hay un modelo base y lo que se hace es fine-tunearlo para que aprenda a interactuar con la gente, ¿no? Interactuar con el público y ese es el chatbot. Entonces, un poco la idea es construir uno de esos modelos base para que después se pueda utilizar como chatbot. Y lo que estamos haciendo es partir de modelos que ya están preentrenados para muchos idiomas. Entonces, el Llama es un modelo que sabemos que está entrenado para una multiplicidad de idiomas, el Qwen también, el Apertus también, y el EMA además tiene la característica de que está basado en Llama y ya tiene algo de contenido guaraní entre su corpus de entrenamiento. Entonces, estamos probando con variedades que van entre 1.000 millones y 8.000 millones de parámetros y estamos probando en fine-tunearlos con y sin datos sintéticos. Entonces, una primera cosa en la que hubo que trabajar es aumentar o mejorar el tokenizador. O sea, ustedes saben que estos modelos trabajan a nivel de tokens, que significa yo agarro una palabra y en vez de pasarle la palabra directamente al modelo, yo tengo que partirla en pedacitos para que el modelo la entienda y pueda generar una representación de esos pedacitos. El problema es que para los idiomas que el modelo ya vio muchas veces, por ejemplo el inglés, el español, esos pedacitos en los que parte la palabra suelen ser bastante buenos, de bastante calidad y bastante grandes. Pero para idiomas que vio muy poco o que nunca vio, como el guaraní, lo más probable es que agarre una palabra y la parte en pedacitos tan chiquitos que no tengan mucha semántica. Es muy difícil darles una semántica. Entonces, una de las técnicas en las que trabajamos es tratar de aumentar ese tokenizador que tiene sus pros y sus contras, pero lo que uno hace es presentarle más datos de guaraní al tokenizador para reentrenarlo y eso lo que hace es como agregar tokens nuevos que se pueden usar para modelar las palabras. Eso se puede hacer hasta cierto límite porque si uno mete muchas palabras nuevas, entonces el modelo original que estaba entrenado con las palabras viejas ya funciona un poco peor. Entonces, bueno, hay como cierto trade-off ahí en cuántos tokens puedo poner, pero hemos estado haciendo experimentos tratando de ver cuántos tokens se pueden agregar.
Bien, y actualmente estamos trabajando, después de haber hecho eso, estamos trabajando en hacer experimentos de fine-tuning de un modelo de lenguaje base. Y para eso tenemos esta cantidad de datos, tenemos datos de training que son, digamos, en los que confiamos que son bastante buenos, que no son sintéticos, aproximadamente 26 millones de palabras, 78 millones de tokens, que la diferencia entre palabras y tokens era eso que les decía, ¿no? Que el tokenizador agarra una palabra y la parte en pedacitos. Entonces, bueno, normalmente en promedio va a partir una palabra en tres pedacitos. Y después además tenemos un montón de datos sintéticos como los que teníamos antes, que ya les había mencionado, y otros nuevos que hemos estado agregando, que llegamos a 30 millones de palabras, 93 millones de tokens. También le estamos agregando algo más de información en español para que no pierda la capacidad de seguir hablando español el modelo. Entonces, estos datos de entrenamiento y sintéticos son en guaraní, pero además le agregamos un poco de español. Luego tenemos esto era para entrenamiento. Después tenemos para validación, tenemos dos corpus diferentes, digamos como nuestro corpus está separado en dos diferentes y el de test también está separado en dos diferentes. Y obviamente estas tres cosas, entrenamiento, validación y test, tienen que estar separadas, no tienen que tener elementos en común. Entonces hay una deduplicación que va de abajo hacia arriba. Digamos, lo que tengo en test no puede estar en val, lo que tengo en val no puede estar en train. O sea, tengo que deduplicar todo. Y entonces, ¿dónde estamos ahora? Lo que estamos haciendo es experimentos partiendo del modelo Llama, empezamos con este y luego seguiremos con los otros. La idea es hacer un fine-tuning del modelo Llama utilizando distintas cantidades de datos sintéticos, primero sin usar ninguno, o sea, 0% de datos sintéticos, después el 10% de lo que tenemos, el 20%, el 50% y el 100%. Luego probar, entrenarlo en etapas, como les decía, primero preentrenamiento con sintéticos y luego reales, o hacer una mezcla de los dos. Esto es otra cosa que estamos probando a hacer. Después, uso o no de datos de replay, o sea, de datos en inglés y en español, a ver si influye en el resultado final mantener algo de datos en inglés y algo de datos en español. Y también lo otro que estamos probando es decir, bueno, uso mi tokenizador expandido o uso el tokenizador base. Entonces, bueno, en eso estamos actualmente. Estos son experimentos que se están realizando, entonces todavía no tengo resultados. Tenemos como algunos resultados previos, pero bueno, todavía no quiero spoilear los resultados de esto hasta que no terminar los experimentos. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para presentarles, así que muchas gracias por venir. A Guille, gracias. Y ahora creo que abrimos a preguntas. Luis, excelente. Y el tiempo también excelente, porque arrancaste 5 o 6 minutos después de que yo te había dicho, así que el tiempo Ahí estuvo va, tratando de mantener los 40 minutos. muy bien. Bueno, en esta oportunidad no hemos habilitado el chat, simplemente pueden abrir su micrófono y hacerle las preguntas o comentarios que queden a Luis, así que si quieren van levantando la mano, ahí está Laura, o a ver bueno, sí, Laura, adelante. Yo no escucho, no sé si alguien más escucha. Laura, a ver, te voy a hacer cojos, a ver si es un problema de ir ahí. Laura, ¿podés hablar? Hola, ¿me oyen? Sí, sí, sí. Y bueno, en realidad yo no había levantado la mano, pero estaba aplaudiendo porque me pareció impresionante la Ah, bueno, presentación y el gracias. trabajo, pero me viene bárbaro para comentar. Bueno, muy buena la presentación y me parece un trabajo muy bueno también. Nosotros estamos trabajando acá, para comentar nomás, desde en la Patagonia, en la Universidad del Comahue, con el mapuche. Empezamos a trabajar ahora. Buenísimo. Y así que ahora que veo los trabajos que han publicado, vamos a comenzar también a ver si se puede hacer algo similar al estilo. Nosotros estamos trabajando acá específicamente con One Grammar, que lo que hacen es algo, me parece, tendría que leer bien el paper, pero algo parecido a lo que vos marcaste al principio, como que Ahí está. toma el La gramática formato. de rasgos. Decís las gramáticas de rasgos. Claro, los rasgos de la gramática, Sí, de cómo sí, y sobre eso se comienza a armar la gramática en general. claro, Y buenísimo. nosotros, bueno, mirando lo que ustedes han hecho, realmente impresionante por la cantidad de elementos que tienen el corpus, ¿no? Nuestro corpus todavía es chiquito, porque además tenemos otro problema que es que la lengua no es escrita inicialmente, ¿no? O sea que no Sí, tenemos nada escrito, o sea claro. que estamos trabajando con
las personas que conocen de la lengua para que nos den digamos, un panorama de cómo podríamos escribirla. Y si tenemos todos esos conflictos que ustedes están planteando de que cómo se escriben, de que tenemos mezclas, que no tenemos, inclusive no tenemos un alfabeto completamente aceptado, porque difiere de la gente que lo habla en Chile, de la gente que lo habla en Argentina, así Claro. que bueno. Bueno, me encantó porque ahora voy a empezar a mirar los trabajos de ustedes para ver qué podemos, en qué se puede tomar sus experiencias para mejorar el nuestro. Bueno, sí, muchas gracias, Laura. Y gracias por mencionar eso, porque no lo mencioné. En realidad es verdad, de los 750 lenguas de pueblos originarios de las Américas, la mayoría lo que pasa es que son principalmente orales y tienen poca forma escrita, y eso ya es una primera limitante, ¿no? Entonces hay que empezar de grabaciones orales y de grabar y tener una forma digamos, como de reducirlas a una forma escrita que no siempre está bien estandarizada. Y claro, nosotros nos concentramos principalmente en el guaraní paraguayo, entonces ahí sí tenemos una forma estándar de escribir, por más de que a veces algunas personas escriban distinto, sí hay un oficial estándar, entonces bueno, por lo menos partimos de esa base. Pero es verdad que también el guaraní le pasa eso de que es una lengua principalmente oral. Entonces, para que luego estas herramientas se adopten de manera masiva, es verdad que tenemos que concentrarnos también en hacer la parte oral y tratar de tener buenas herramientas de transcripción y de generación para que después la interfaz con la oralidad fluya mucho mejor. Y bueno, y sí, eso es algo que tenemos para una siguiente etapa pendiente, pero es muy importante trabajar con eso también. Muy bien. Ana, tú querías preguntar algo, ¿no? Aguilera. Sí, 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 sí. Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias, Luis, por tu interesante presentación. Yo también tengo en el contexto, estoy trabajando con lengua de señas chilena a través de un proyecto Fondesit. Y lo primero que hemos hecho es ciertamente hacer un levantamiento, levantar el corpus, porque no existe. Sí, Y claro, una de las limitantes que tenemos es que no tenemos una gramática asociada. Entonces, mi pregunta va en ese sentido, porque cuando tú hacías en ese slide que tú presentabas con el español y la gramática, ¿es que sí. existe ya la gramática guaraní o es que ustedes establecieron el conjunto de reglas, infirieron a partir de lo que estaba establecido en el guaraní, Sí, infirieron ese conjunto de reglas? sí, gracias por tu pregunta. Mira, acá les mostraba este ejemplo que les había mostrado acá. Es porque históricamente el guaraní es un idioma que fue, digamos, estudiado inicialmente por los jesuitas, y ellos fueron los primeros que como que lograron hacer una especie de gramática inicial, diccionarios iniciales, traducir la Biblia. Entonces, obviamente la gramática de hoy en día, que está bastante estandarizada, no se parece tanto a la que habían descrito originalmente, pero sí se ha estudiado bastante y claro, y en ese sentido el guaraní parte desde otro punto que otras lenguas originarias de Latinoamérica e incluso la lengua de señas. Lo que tiene es que todavía tenemos que codificar la gramática y descubrir un montón de cosas. Entonces, claro, para el guaraní parte de ese trabajo ya estaba hecho, entonces podíamos partir de algo. Nosotros nos basamos en la gramática que publicó la Secretaría de Políticas Lingüísticas o la Academia ahora no me acuerdo si era la Academia de la Lengua Guaraní o la Secretaría de Políticas Lingüísticas, pero uno de esos dos, publicaba una gramática en 2000, creo que era la de 2016 la que usamos, y bueno, ya tenía un montón de reglas, un montón de ejemplos, un montón de cosas. Entonces, a partir de ahí es que pudimos codificar y decir, bueno, no estamos inventando cosas nuevas, sino que, bueno, es parte de la gramática oficial. Y sí, bueno, es una ventaja que tiene guaraní, que todavía hay que trabajar mucho en otras lenguas para tener una gramática o por lo menos una idea de cómo funciona. Y bueno, y lo que decía Laura hace un rato, que hay algunas gramáticas que permiten como partir de los datos, ¿no? Y generar cosas a partir de ahí. Y eso está bueno, capaz que no son, que nunca obtienen los resultados perfectos, pero sí puedes obtener algunos resultados, ¿no? Algunos tipos de gramática que por lo menos te permiten armar cosas a pesar de que no tengas una gramática bien definida. Entonces, no sé, me parece que igual hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero teniendo ya una gramática descrita por los hablantes de la lengua, partís desde en otra etapa, digamos, ¿no? Sí, Eh, sí, vale. Gracias por tu comentario. En realidad, en el caso de lengua de señas y además que es regional, ni siquiera es Sí. nacional, porque cada región tiene su particularidad. Los mexicanos tienen hechas gramáticas en lengua de señas y bueno, vamos a tomar algún tipo de inspiración con respecto a ello.
Tengo dos preguntas más y una tenía que ver con la parte de la protección de datos. Vi que tu corpus está público. Nosotros, Sí, por ejemplo, estamos con el tema, bueno, pasamos comité de ética, tenemos los consentimientos informados, pero en cuanto a esa liberación del corpus en términos de licencia, están con una licencia CC, YV, creo que es son las siglas, la de simplemente entregar como la propiedad, ¿no? La atribución, perdón, la atribución de uso del corpus. Y la sí. última pregunta es ¿qué consideras, cuál es el umbral para considerar que un corpus es de bajos recursos? O una lengua en realidad. Eso. Sí, empiezo por esa última. Cuando empezamos a trabajar con el guaraní, la cantidad de recursos que había disponible era prácticamente cero, digamos, era muy poco. Entonces, de a poco empezamos como a contactar gente, obtener datos de la web, contactar personas que estuvieran interesadas en trabajar y eso, y ahí armar como una especie de equipo. Y claro, y de ahí es que yo no quiero decir que fuimos los primeros en recopilar recursos, pero como que fuimos de los primeros grupos que se interesaron en empezar a construir recursos, corpus y otros datos acerca del guaraní. Entonces ahora ya no sé si se puede decir que guaraní sea una lengua de bajos recursos, porque ya en estas slides del final les mostré que ya teníamos como millones de tokens. Eh, entonces, claro, ya podemos decir que es una lengua de medianos recursos. Obviamente nunca va a estar a nivel de lo que es el inglés o el español, que tienen miles de millones de tokens, con los cuales uno puede entrenar lo que quiera. Eh, pero bueno, es verdad que ya podría salir de la categoría de bajos recursos. Entonces, sí, eso es cierto, es interesante tu observación. Hemos estado trabajando mucho en tratar de hacer eso, tratar de construir corpus que antes no existían y agregarle no solo corpus, hay otro trabajo que no les mencioné, pero es no solo corpus sin anotaciones, sino también corpus que tienen anotaciones lingüísticas, ¿no? Corpus que tienen la categoría gramatical, la morfología y otras anotaciones más, que son más chiquitos necesariamente, porque la anotación de eso es muy difícil, pero estamos trabajando en ampliarlos. Y después sobre el otro, sobre la protección de los datos, nosotros estamos en contacto con, digamos, los que realizan las publicaciones y tenemos algunos acuerdos, etcétera, pero también sabemos que hay cosas que no se pueden publicar. Entonces, las cosas que estamos dejando públicas son como las que ya están en un dominio público y tratando de, digamos, de dejarlas así, pero también tenemos otros datos en los cuales nos dijeron, no, esto no se puede dejar público, entonces no los vamos a usar para entrenar ni nada, sino que más bien principalmente los estamos dejando del lado de testing, como para decir, bueno, tenemos como una idea de qué tan bien funciona nuestro sistema sobre estos datos, pero no vamos a hacer los datos públicos. Entonces, bueno, estamos tratando de hacer esos dos niveles como de cuidado, ¿no? Hay datos que son más públicos, que se pueden utilizar para entrenar y para dejarlos libres, y hay otros que no. Bien, Ah, y excelente. otra cosa, perdón, te iba a contestar acerca de la lengua de señas. Nosotros también trabajamos mucho con la lengua de señas uruguaya, y bueno, hemos trabajado un poco con otras también. Y claro, y ese es un problema que tienen en general las lenguas de señas que todavía no está, para algunas sí, pero para la mayoría no está como bien codificada la gramática y tiene ese problema. Entonces, de a poco se empieza a hacer, ¿no? Es una tarea bastante compleja. Y bueno, pero es muy interesante. Me parece que hay como muchas oportunidades ahí para recopilar datos, hacer gramáticas buenas y es un buen momento, digamos, como para empezar a estudiarlo, porque hay mucha gente interesada también en trabajar con lenguas de señas que tienen otro montón de complejidades distintas, ¿no? Ya estamos hablando de algo multimodal en el cual uno tiene que ver cuál es el movimiento de la configuración de los dedos, la configuración de las manos, el movimiento, que claro, son todo otro montón de líos que no teníamos con las lenguas orales, digamos. Pero está, es un lindo momento porque entiendo que hay un montón de gente ya empezando a trabajar en eso y está bueno. Y ojalá se desarrolle mucho más en el futuro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, yo capaz que hago una pregunta y un comentario. Y para ir cerrando, salvo que aparezca alguna otra pregunta. La pregunta viene por el lado de toda la experiencia que han ido ganando, ¿no? En esto de tratamiento de lenguaje de bajos recursos. ¿Qué tanto justamente surge a partir de las preguntas que están haciendo, ¿no? ¿Se puede generalizar, reutilizar en otro? Obviamente, si es de señas, vos dijiste hay muchas cosas que cambian, pero si fuera otra lengua originaria, ¿qué tanto podrían reutilizar estrictamente y la metodológicamente quizás, o qué herramientas para justamente para que otro grupo tenga un trabajo mucho más
aceitado, digamos, ¿no? Y después hago el comentario final. Sí, a ver, es difícil porque, como les decía, en el guaraní partimos de que hay muchos millones de hablantes, ¿no? Es una lengua que se habla. En otros casos hay lenguas que tienen poquitos hablantes, capaz que estamos hablando de 500 o menos, digamos 10, 20, y es mucho más complicado porque tampoco hay, no están produciendo todo el tiempo información digital como para poder consumir, para que estos sistemas consuman. Y es muy importante trabajar en consonancia con los hablantes de la lengua, ¿no? Siempre ir a consultar a los hablantes de la lengua, primero si tienen ganas de trabajar en esto y de que las lenguas estén, y muchas lenguas están en distinto estado, ¿no? O sea, hay lenguas en las cuales más bien las tareas son de preservación y no tanto de generación de herramientas automáticas, sino más bien de preservación porque están en peligro de desaparecer. Y otras que sí, y otras donde los hablantes están interesados y dicen, sí, sí, me interesaría tener un chatbot o me interesaría tener un traductor automático. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso primero, ¿no? Ir a hablar con las comunidades y decir, bueno, están interesados en trabajar en este tipo de cosas y a veces están interesados y a veces no. Entonces es algo que hay que respetar, ¿no? Uno no tiene que ir y decir así, bueno, el futuro es tener todo en ChatGPT, por lo tanto tenemos que tener todos los datos, ¿no? Bueno, también hay que respetar la forma de trabajo. Y después, en cuanto a reutilización, ya te decía que el guaraní parte de esa otra base en la cual ya existen datos y la idea es utilizarlos. Otras lenguas no, otras lenguas en realidad para preservarlas es necesario producir esos datos y ahí no hay otra que ir con los hablantes nativos y decir, bueno, les interesa esto, vamos a hacer un proyecto en el cual escribimos un conjunto de oraciones, discutimos cómo se dicen las palabras, armamos diccionarios, armamos ese otro tipo de cosas. Pero claro, es algo distinto, ¿no? Lo que hablábamos de armar una gramática, decir, bueno, a veces una gramática oficial no existe, entonces, bueno, sí hay que estudiarla y discutir cómo se podría armar una. Eso está a cargo de lingüistas, digamos, los lingüistas que estudian las lenguas investigan cómo se pueden armar las gramáticas. Nosotros estamos más del lado de la informática, que es que trabajamos con gramáticas formales y gramáticas que se suponen ya están armadas, pero bueno, los lingüistas sí hacen el trabajo más fino de decir cómo una gramática se hace. Y bueno, cada lengua tiene sus particularidades, ¿no? No puedo decirte una receta para decir, bueno, cómo hacer que para ciertas lenguas, por ejemplo el mapuche, tengamos las herramientas eh, andando. Pero bueno, es todo un proceso, me parece que está bueno. Hay cosas que uno aprende que puede reutilizar en otras y otras que se van inventando sobre la marcha. Muy bien, gracias Luis. ¿Alguna pregunta más? Si no, hago un comentario y ya con eso estaríamos cerrando la... Laura, ¿tú querías hablar? Sí, sí, quería comentar algo en respecto a la pregunta que vos haces, Carlos, que, bueno, en lo que nosotros estamos usando, que son las One Grammar, la idea es utilizar gramáticas de otras lenguas que ya estén armadas, que por supuesto también tienen que estar programadas, ¿no? Y a partir de ahí tratar de construir la gramática para el mapuche. Y como dice Luis, obviamente, el primer, digamos, problema que nos encontramos es que no teníamos ningún corpus, así que lo estamos armando con los hablantes, por supuesto, ¿no? O sea, nos acercamos a ellos. Acá hay una cátedra en la Universidad del Comahue en Neuquén, que es de mapuche, entonces, bueno, ellos nos están guiando, son lingüistas, como dice Luis. Y bueno, sí, por ahí hay algunas veces se puede utilizar alguna otra gramática, pero tal cual lo comentó, las lenguas son todas diferentes, aun cuando están bastante cerquitas, ¿sí? Aún, ya también lo que dije, en el caso de lo que dice Luis, de que ellos están tomando solamente la parte de Paraguay, pero nosotros que tenemos en Argentina y en Chile es diferente, y bueno, ahí también cambia también la forma de la gramática. Y por supuesto, bueno, en el mapuche en particular no había nada hecho, así que creo que ahí sí estábamos en una situación de muy bajos recursos, como comentaba Ana, cuál era el límite, ¿no? Así que ahí sí, estábamos en un punto donde no había ningún tipo de recursos, así que, Claro, bueno, me y encantó, corta- vuelvo a insistir en que me encantó tu trabajo, Luis, impresionante. gracias. Te iba a Bueno, decir que tuyo y de todo tu equipo, ¿eh? limitación Perdón. geográfica, decir, ¿no? O sea, yo estoy trabajando con esta variedad de la lengua que se habla en esta zona geográfica, y claro, eso no necesariamente es, digamos, generalizable a otras variedades del mapuche, ¿no? Entonces, es importante cuando estés
publican su trabajo, decir, bueno, son de esta región. Pero después sí es cierto que algunas cosas, por más de que no sea directamente generalizable, algunas herramientas sí se deben poder utilizar en otras variedades de mapuche. Entonces ahí, cuestión de que el que quiera trabajar con otra variedad, estudia un poco el trabajo de ustedes y dice, bueno, esto sí es aplicable y esto no. Entonces, bueno, una vez que uno empieza a tener una especie de semilla de trabajo, hay otras cosas que sí se pueden seguir expandiendo. Y eso está bueno. Muy bien. Bueno, mi comentario final va, ya lo hizo un poco Laura, de felicitar un poco no solo a Luis, sino a todo el grupo por este trabajo impresionante, digamos, que están haciendo y la contribución digamos, a toda América Latina, podemos decirlo. Y también quería un reconocimiento especial porque hablé con Luis, hablé con Ayala, que está o estaba conectada recién, y en muy poquito tiempo, en menos de una semana, ofrecieron esta charla a pedido, así que fue todo un esfuerzo, así que la verdad que lo agradezco en particular. Queríamos mantener esta idea de los seminarios uno por mes y no quería que se me escapara julio, así que lo agarramos en el 29. Así que bueno, muchas gracias Luis. Y bueno, obviamente es un tema para seguir trabajando, para seguir colaborando, y esta es un poco la idea de estos seminarios de Clay, ¿no? Que nucleen distintas regiones, distintos países, distintas problemáticas y acercar a la gente a trabajar en esta línea en particular, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Esta grabación va a quedar disponible, o sea que si después la quieren compartir con más gente, va a estar disponible en el sitio de Clay. ¿Está? Bueno. Damos por cerrado, una hora, perfecto. Así que muchas gracias a todos y nos veremos ya, espero, con algunos de ustedes en México en el Clay, que ya falta un mes, un poquito más de un mes. ¿Ah? Bueno, muchas Gracias. gracias por invitarnos, Carlos, y gracias por dejarnos difundir este trabajo. Y bueno, y si hay alguien interesado también en colaborar con estas cosas o para trabajar con otras lenguas, también que nos contacte, que nosotros siempre estamos encantados de trabajar. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, chau, chau, gracias. Hasta luego.